Me llamo Laura, tengo 61 años, y durante mucho tiempo creí saber cómo se ve la felicidad. Estaba en el aroma del aceite de oliva fresco que Andrea y yo vendíamos en nuestra tiendita, en el canto de los pájaros por la mañana, en la forma en que él se anudaba la corbata antes del desayuno, en la risa de nuestra hija Chiara corriendo descalza por el patio. Nos casamos jóvenes, a los 20, construimos una vida ladrillo a ladrillo, primero nuestra hija, luego el negocio, después la casa con jardín donde crecían limones. Yo pensaba que eso era el amor, cuando los días fluyen tranquilos, sin tormentas ni giros bruscos. Pero en los últimos años, algo cambió. No de repente, no con gritos ni peleas. Lentamente, como una grieta en la pared que solo notas cuando ya se ha abierto. Andrea todavía hablaba conmigo, todavía me preguntaba cómo me fue el día, todavía me ponía la mano en la espalda cuando íbamos a ver a los amigos. Pero en su voz, en sus caricias, sentía un vacío. No era indiferencia, él no se había vuelto frío. Simplemente, me había convertido en una costumbre para él, como las llaves que uno deja sobre la repisa sin pensar. ¿Y yo? Yo lo miraba y no podía recordar cuándo fue la última vez que sentí que él me veía, no como a la mujer que le prepara el café, sino como a mí. Guardé silencio. Durante años. Porque así es como se hace, ¿verdad? Se mantiene todo unido, para que no se desmorone. Pero una noche, mientras cenábamos, Andrea hablaba sobre una nueva variedad de vino y yo miraba sus manos, hermosas, de dedos largos, que un día sostuvieron las mías con tanta fuerza que me sentí viva. Y de pronto lo entendí, no quería pasar otros 20 años asintiendo ante sus historias mientras algo dentro de mí gritaba. No de rabia. De hambre. ¿De qué? No lo sabía. Pero sabía que ya no podía soportarlo. Esa noche casi no dormí. Me senté en la cocina con una taza de té frío entre las manos y me pregunté, ¿qué perderé si me voy, la casa? ¿Los recuerdos? Andrea, que quizás ni siquiera no que me he ido. ¿Y qué encontraré? Tal vez nada. Pero incluso ese nada me parecía más honesto que la vida que llevaba. Una semana después se lo dije. No hubo lágrimas, ni gritos. Necesito vivir sola un tiempo, le dije, mirando sus gafas sobre la mesa. Guardó silencio, luego asintió. Si eso es lo que necesitas, respondió, y en su voz no había ni reproche ni sorpresa. Tal vez él también llevaba tiempo esperando que alguno de los dos lo dijera. Chiara, nuestra hija, me invitó a su casa en Bérgamo. Ven, mamá. Quédate con nosotros, aclárate las ideas, me dijo por teléfono, y en su voz oí el mismo cuidado con el que me curaba la rodilla raspada cuando era niña. Acepté. No porque no tuviera a dónde ir, sino porque quería ver si podía respirar en otro lugar. Su piso estaba en un edificio antiguo, con techos altos y ventanas estrechas. Olía a pan recién horneado y a algo cítrico. Chiara me abrazó, su cabello me hizo cosquillas en la mejilla, pero en sus ojos vi cautela, como si temiera que yo trajera algo frágil conmigo. Me presentó a Davide, su prometido. Era alto, con barba corta y una sonrisa serena. Mucho gusto, Laura, dijo, estrechándome la mano. Desempacé mis cosas en la habitación de invitados. Coloqué mi libro sobre la mesita de noche, un ejemplar amarillento de 100 años de soledad. Abrí la ventana, respiré el aire impregnado de tilos. Y pensé, no sé a dónde voy. Pero no quiero estar más donde no estoy viva, sino simplemente existiendo. En Bérgamo no podía dormir. La cama en la habitación de invitados era demasiado blanda, y el silencio del piso, demasiado ruidoso, como si alguien hubiera cubierto la casa con una manta. Aquella noche, poco después de medianoche, me despertó el latido de mi propio corazón. No era rápido, pero sí insistente, como si quisiera recordarme que aún estaba aquí. Me levanté, me puse la bata y fui a la cocina, vieja costumbre de tomar leche caliente cuando los pensamientos no dejan descansar. La cocina estaba a oscuras, solo una fina franja de luz del farol de la calle se colaba entre las cortinas. Y allí, en la mesa, estaba sentado Davide. Descalzo, con una camiseta desteñida, sostenía un vaso de agua, pero no bebía, solo lo giraba entre las manos. Su rostro, iluminado por aquella luz tenue, parecía mayor que durante el día. No triste, sino agotado, como la tierra después de una sequía. Me detuve en la puerta,
sin saber si debía entrar. Él levantó la vista, y por un instante solo nos miramos, sin palabras, sin necesidad de explicaciones. ¿No puedes dormir?, preguntó, y su voz era baja, casi un susurro, como si temiera despertar a alguien tras la pared. No, respondí, avanzando. El suelo de cerámica estaba frío bajo mis pies, pero no me apuré. ¿Y tú, qué haces aquí? Encogió los hombros, apenas. Las noches a veces son largas. Asentí, aunque no estaba segura de haber entendido lo que quería decir. Puse la leche a calentar, saqué 2 tazas, no porque planease invitarlo, sino porque así se sentía más natural. Cuando la leche comenzó a hervir, la serví en las tazas y coloqué una frente a él. La miró, luego me miró a mí. No tenías por qué hacerlo, dijo, pero en su tono no había rechazo. Lo sé, respondí, y me senté frente a él, sujetando mi taza con ambas manos. Bebimos en silencio. El reloj de la pared marcaba los segundos, y de vez en cuando pasaba un coche por la calle. Y de repente preguntó, ¿por qué te fuiste, Laura? ¿Qué era lo que no estaba bien? Sus palabras fueron como una piedra cayendo en aguas quietas. Podría haber dicho algo simple, como nuestro matrimonio se agotó o necesitaba un cambio. Pero sus ojos, oscuros y directos, pedían verdad. Aparté la mirada hacia la taza, donde la leche aún humeaba. Sentí que estaba desapareciendo, dije al fin. No porque él fuera malo, sino porque dejé de ser yo. Y no supe cómo detenerlo, salvo marchándome. Él guardó silencio, como si estuviera saboreando mis palabras. Luego dijo, a veces pienso que ya me perdí. Hago todo como se debe, trabajo, Chiara, planes. Pero por dentro, es como si alguien hubiera apagado la luz. Su voz no temblaba, pero había algo desnudo en ella, como un cable sin aislamiento. Sentí una punzada en el pecho. No por lástima, por reconocimiento. Conocía ese estado, lo conocía tan bien que podía trazar su contorno con los ojos cerrados. Quizá aún estás a tiempo de encender esa luz, dije, aunque sabía que mis palabras sonaban débiles. Él sonrió, pero no con alegría, sino como se sonríe cuando la esperanza es apenas una palabra. Quizá, respondió, y terminó su leche. Permanecimos un rato más, escuchando cómo la noche respiraba al otro lado de la ventana. No había necesidad de llenar el silencio. Cuando me levanté para lavar las tazas, dijo, gracias. No por la leche, lo sabía. Por no apartar la mirada cuando mostró su verdad. Volví a la cama, pero el sueño no llegó. En la oscuridad, pensé en lo extraño que era, David y yo, extraños, pero aquella noche estuvimos más cerca que lo había estado de nadie en años. Y eso no me asustaba. Era como encontrar aire donde una se había acostumbrado a asfixiarse. Después de aquella noche, ya no podía mirar a David como antes. Dejó de ser simplemente una sombra en el piso de Chiara, ese hombre que asentía educadamente durante el desayuno. Su rostro, su voz, sus manos apretando el vaso en la oscuridad, todo eso se volvió real, como una huella en la tierra húmeda. No lo buscaba, no lo esperaba en la cocina. Pero cada vez que coincidíamos, sentía que lo veía de verdad, no como el compañero de mi hija, sino como un hombre que, igual que yo, se había perdido en algún momento del camino. Los días en Bérgamo fluían lentamente, como miel cayendo de una cuchara. Chiara se despertaba primero, preparaba el café, hablaba de su trabajo en la galería, sobre cuadros, clientes, planes para la próxima exposición. Su voz era animada, pero percibía una tensión en ella, como si tratara de llenar el silencio que se había instalado en el apartamento. David escuchaba, asentía, a veces respondía con un escueto, suena interesante, pero sus ojos solían perderse en la ventana, donde las nubes flotaban sobre los tejados rojos. Conocía esa mirada. La había visto en mí misma, cuando observaba a Andrea y no podía recordar la última vez que alguien me había mirado de verdad. David y yo comenzamos a encontrarnos por las noches, sin planearlo, sin acordarlo, como si alguna fuerza invisible nos arrastrara hacia la cocina cuando el piso dormía. A veces iba por agua, a veces él estaba allí con la computadora cerrada, mirando al vacío. Al principio hablábamos de cosas pequeñas, la lluvia, que no cesaba hacía 3 días, la costumbre de Chiara de dejar migas en la mesa, su trabajo en una oficina donde todos tomaban un café espantoso. Pero cada vez,
la conversación terminaba girando hacia algo más profundo, como un río que esconde sus corrientes bajo una superficie tranquila. Una noche estaba sentado con una taza de café fría en las manos, y de repente dijo, vivo según las reglas, todo en orden, la rutina, las cenas, las conversaciones. Pero cada día siento más que interpreto a alguien que dejé de ser hace tiempo. Lo miré, vi sus dedos apretando la taza como si pudiera sostenerlo, y sentí como algo se me cerraba en el pecho. No por pena, sino porque conocía esa sensación, cuando desempeñas todos los papeles requeridos, pero pierdes quién eres. Yo solía pensar que así debía ser, dije, mirando la encimera donde se reflejaba la luz del farol. Que si mantenías todo en pie, la casa, la familia, las sonrisas, de algún modo eso se convertiría en felicidad. Pero no se convierte. Él levantó la mirada, y en sus ojos había algo punzante, como si me viera por primera vez. ¿Y qué hiciste cuando te diste cuenta de que no funcionaba? Suspiré, sintiendo como el aire salía de mis pulmones con peso, como humo. Callé. Hasta que olvidé cómo sonaba mi propia voz. Él asintió, como si mis palabras fueran la llave de una cerradura que llevaba tiempo intentando abrir. Nos quedamos en silencio, escuchando cómo la lluvia susurraba tras la ventana, como el reloj contaba los segundos en la pared. Luego se levantó, dijo, hora de dormir, y se fue. Pero sabía que no dormiría. Igual que yo. Aquellas conversaciones nocturnas no eran un secreto, pero eran nuestras. Chiara no lo notaba, o no quería notarlo. Estaba inmersa en sus planes, seminarios, listas de invitados, vestidos que hojeaba en revistas. Pero veía como a veces se detenía, mirando a Davide, como buscando algo en el que había perdido. No pregunté. Lo que había entre Davide y yo no era amor. Era otra cosa, como el encuentro de dos personas que han caminado mucho tiempo en la oscuridad y de pronto descubren que no están solas. Y ese pensamiento, en lugar de asustar, reconfortaba. Como un fuego que calienta, después de años de no sentir nada. Chiara siempre fue una niña que necesitaba tener todo bajo control. Incluso de pequeña ordenaba sus juguetes por colores y escribía planes semanales en su diario. Pensé que con los años eso cambiaría, pero en Berga movía la misma Chiara, solo que mayor, con finas arrugas junto a los ojos y una voz que se volvía cortante cuando algo no seguía su guión. Aquella noche estalló, y comprendí que su necesidad de control no era fortaleza, sino una jaula. Todo empezó con una nimiedad. Le sugerí que no cambiara los muebles de la cocina de lugar, le dije que era más cómodo cocinar así. Ella estaba junto al fregadero, con una esponja mojada en la mano, y de pronto se giró. Mamá, no te pedí consejos, dijo, y su voz era como un cable tenso hasta el límite. Quise responder, pero no me dejó. Llegas aquí y ahora todo tiene que hacerse a tu manera, el orden, los muebles, incluso cómo sostengo los platos. Me sorprendí, pero no me ofendí. Sus palabras no eran sobre los muebles. Hablaban de algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. Chiara, solo quería ayudarte, dije con calma, pero ella ya no escuchaba. ¿Ayudarme? ¿Crees que no puedo sola? ¿Que necesito tu ayuda para vivir mi propia vida? Su voz se quebró y lanzó la esponja al fregadero. El agua salpicó la encimera. Davide estaba en la habitación. Entró al oír sus gritos y se detuvo en el umbral, con las manos en los bolsillos. Su rostro era impenetrable, pero noté cómo sus ojos se deslizaban hacia el suelo, como si quisiera desaparecer. Chiara, cálmate, dijo en voz baja, pero su tono no tenía calidez, solo cansancio. ¿Cálmate? Ella se volvió hacia él, con los ojos encendidos. Siempre dices eso, Davide, siempre. Como si yo fuera una histérica y tú el único normal en este apartamento. Él no respondió enseguida. Solo se quedó allí, mirando hacia abajo, y vi cómo apretaba la mandíbula. No he dicho que seas histérica, respondió al fin, su voz serena, pero con un frío que dolía. Pero estás gritando por una tontería. ¿Una tontería? Dio un paso hacia él, las manos le temblaban. ¿Crees que es una tontería, que intento mantener todo en pie mientras tú solo, te quedas ahí esperando a que yo lo resuelva todo? Estaba sentada a la mesa, con la taza de té entre las manos, y sentí como el aire en la habitación se volvía denso. No se trataba de mí ni de los muebles. Se trataba de ellos, de lo que venían escondiendo el uno del otro.
podía irme, pero no me moví. David alzó los ojos, y vi algo nuevo en ellos, no ira, sino agotamiento, uno que ya no podía ocultar. Tal vez estoy cansado de esperar, dijo, y sus palabras cayeron como piedras en el agua. Tal vez estoy cansado de ser solo una parte de tu plan. Chiara se quedó inmóvil. Su rostro cambió, como si él la hubiera golpeado. ¿Qué significa eso?, preguntó, y su voz se volvió más baja, pero peligrosa. Él no apartó la mirada, pero sus manos en los bolsillos se cerraron en puños. Significa que quiero ser una persona, Chiara. No solo tu pareja que asiente y hace todo bien. Ella lo miraba, buscando palabras que devolvieran las cosas a su orden habitual. Pero no las encontró. Si estás tan mal, ¿por qué sigues aquí?, dijo al fin, su voz temblaba. David no respondió. Simplemente se volvió y salió de la cocina. La puerta se cerró con un clic suave. Chiara se quedó en medio de la habitación, mirando al vacío, y por primera vez la vi así, no como la dueña de casa, no como la organizadora, sino como una mujer que no sabía qué hacer. Me levanté, dejé la taza en el fregadero. Chiara, comencé, pero ella negó con la cabeza. No hace falta, mamá, dijo, y su voz era como vidrio a punto de romperse. Se fue a su habitación y me quedé sola. Esa noche no bajé a la cocina. No por miedo a encontrarme con Davide, sino porque sabía que él estaba allí, y que necesitaba estar solo. Igual que yo. Chiara se fue a un seminario en Milán el viernes por la tarde, dejándonos el piso a Davide y a mí. Me abrazó antes de irse, su bolso golpeó el suelo cuando dijo, mamá, no te pongas triste sin mí. Davide, cuida de ella. Su voz era ligera, pero sentí una sombra en ella, como si quisiera asegurarse de que todo quedara en su sitio. Davide asintió, sonriendo apenas. No te preocupes, respondió, y ella se fue, dejando tras de sí el rastro de su perfume. El sábado comenzó en silencio. Yo preparaba el café, Davide leía algo en su teléfono en la mesa. No hablábamos de nuestras conversaciones nocturnas, ni de lo que había pasado antes, pero el silencio entre nosotros era distinto, no vacío, sino uno que no necesitaba palabras. Hacia la tarde, él propuso preparar la cena. Algo sencillo, dijo, sacando un paquete de espaguetis del armario. Me encogí de hombros. ¿Por qué no? Cocinamos juntos como personas que saben moverse en el mismo espacio sin estorbarse. Yo cortaba limones, él machacaba ajo con nata para la salsa. Olía a calidez y frescura, y de repente recordé cómo cocinábamos con Andrea en los primeros años de matrimonio, cuando reíamos, robábamos pedacitos de queso, nos tocábamos sin razón. Pero con Davide era distinto. No había risas, no había coqueteo. Había algo más profundo, un ritmo en el que ambos respirábamos, sin necesidad de demostrar nada. Cuando los espaguetis estuvieron listos, sacó una botella de vino blanco. No es por una celebración, dijo, sirviendo en las copas. Es solo porque sí. Asentí, y nos sentamos a la mesa. Puso música, viejo jazz, con un saxofón ronco que sonaba como si alguien contara una historia sin palabras. Comimos, bebimos, hablamos de cosas pequeñas, de cómo a Chiara le molestaba que la salsa salpicara la mesa, de cómo él alguna vez soñó con ser músico, pero la vida decidió otra cosa. Yo conté sobre nuestra tiendita, sobre el olor del aceite de oliva que todavía siento al cerrar los ojos. Y luego, cuando los platos ya estaban vacíos y el jazz bajaba de volumen, preguntó, ¿nunca te dieron ganas de cambiarlo todo? ¿Tomar tu vida y empezar de nuevo, así sin más? Miré mi copa, donde el vino reflejaba la luz de la lámpara. Su pregunta no era nueva, pero golpeó como una piedra en el agua, haciendo ondas. Cambiar, no, dije lentamente, buscando las palabras. Cambiar es cuando crees que puedes arreglar todo. Y yo solo quería sentir algo. Una vez, al menos. Él me miró, y en sus ojos no había sorpresa, solo comprensión. He olvidado cómo es eso, sentir, dijo, y su voz era baja, casi un susurro. Pero cuando estoy contigo, Laura, me parece recordar que todavía estoy aquí. Sentí como el calor del vino se mezclaba con algo más agudo en el pecho. No era amor, no era deseo. Era algo vivo, algo que no había sentido en años. Nos quedamos en silencio,
escuchando al saxofón arrastrar su melodía, el tic-tac del reloj en la pared. No necesitábamos hablar. Respirábamos al mismo ritmo, y eso bastaba. Cuando me levanté para recoger los platos, él tocó mi mano, breve, casi imperceptible. Gracias, dijo. Esa noche me acosté mirando al techo, y pensaba en lo extraño que era, no quería nada de él, salvo esto, el momento. Y eso, parecía, era más de lo que había tenido en los últimos 20 años. Después de aquella noche de sábado, sentí que algo en mí había cambiado, no bruscamente, no como una explosión, sino como una grieta en el hielo que se extiende lentamente bajo el peso. No miraba a Davide como a alguien que pudiera llenar un vacío o darme respuestas. Pero su presencia, su voz, su mirada, su breve contacto con mi mano, me devolvía la sensación de que no era solo una sombra en un piso ajeno. Estaba viva. Y eso asustaba tanto como reconfortaba. Esa noche, otra vez, no podía dormir. Yacía en la cama, escuchando cómo el viento zumbaba tras la ventana, y pensaba que Davide y yo estábamos al borde de algo sin nombre. No amor, no pasión, no culpa. Algo distinto, más sincero, pero también más peligroso. No sabía qué vendría después, pero sí sabía que no quería retroceder. Ya pasada la medianoche, escuché un golpe suave en la puerta de mi habitación. Estaba sentada en la cama, con el libro en las manos, uno que no leía, y el corazón se me encogió, no de miedo, sino de presentimiento. Adelante, dije, y mi voz era tranquila, aunque todo dentro de mí temblaba. Davide abrió la puerta. Estaba en el pasillo, con la misma camiseta deslavada de siempre, descalzo, con los brazos a los lados del cuerpo. No dijo nada. Solo me miraba, y en sus ojos había una pregunta que no necesitaba palabras. Asentí, apenas, pero fue suficiente. Entró, cerró la puerta y se sentó al borde de la cama, manteniendo la distancia. Nos quedamos en silencio. Largo rato. El silencio era espeso, como humo, pero no pesado. Estaba vivo, como la piel que siente el calor de otro cuerpo incluso sin tocarlo. Miraba sus manos apoyadas en las rodillas, sus hombros que parecían cansados de un peso invisible. Y supe que sentía lo mismo, esa frontera que no nos atrevíamos a cruzar, pero a la que tampoco podíamos dar la espalda. ¿Por qué estás aquí?, pregunté al fin, aunque ya conocía la respuesta. Suspiró, se pasó una mano por el cabello. Porque no puedo estar en ningún otro lugar, respondió, y su voz era baja, casi ronca. Sentí como el calor se expandía en mi pecho, pero con él llegó una claridad punzante. Esto no resolverá nada, Davide, dije suavemente. No podemos. Él asintió, sin apartar la mirada. Lo sé. Pero no quiero irme. Permanecimos así un buen rato más, sin tocarnos, sin movernos. El silencio entre nosotros era más físico que cualquier caricia, más profundo que cualquier palabra. No sentía vergüenza ni culpa. Sentía que era yo, por primera vez en muchos años. Mi piel, mi respiración, mi verdad. Y sabía que él sentía lo mismo. Cuando por fin se levantó para irse, dije, gracias. No por haber venido. Por haberme visto. Él asintió, y su sonrisa fue leve, pero verdadera. Buenas noches, Laura, dijo y salió. En la oscuridad pensé que no habíamos hecho nada, pero habíamos cruzado una línea que no se puede desandar. Y por primera vez no me asustaba lo que vendría. Porque sabía, no había camino de regreso. No para mí. Después de aquella noche, sentí que el aire en el apartamento se había vuelto más denso, como si alguien hubiera dejado la puerta abierta y se hubiese colado el frío. Davide y yo no hablábamos de lo que había pasado, o, mejor dicho, de lo que no había pasado. Pero su presencia en el pasillo, su golpe suave en la puerta, su silencio, que estaba más vivo que cualquier palabra, habían dejado una huella, como una marca en la arena que la ola aún no ha borrado. No me arrepentía. No sentía culpa. Pero sabía que habíamos pisado un hielo delgado, y que cada paso a partir de entonces tenía peso. Los días siguientes nos evitamos, no a propósito, sino como quienes esquivan un espejo por miedo a lo que podrían ver reflejado. Ya no bajaba a la cocina por las noches, y él no se quedaba allí con su café frío o su portátil apagado. La tetera estaba fría, las tazas limpias en el estante. Nos veíamos en el desayuno,
pero nuestras miradas no se encontraban. No por vergüenza, sino porque sabíamos, una sola mirada, y volveríamos a esa línea donde las palabras ya no sirven. Chiara volvió de Milán el domingo por la tarde, su bolso volvió a golpear el suelo, y su voz estaba llena de energía, como si intentara llenar el silencio que se había instalado en el apartamento. Hablaba del seminario, de nuevos clientes, de un vestido que había visto en una vitrina. Pero noté cómo sus ojos se movían entre David y yo, como si buscara algo que no sabía nombrar. Sus gestos eran más bruscos, su sonrisa más tensa. No sospechaba nada concreto, estaba segura. Pero su instinto, como el de un perro antes de una tormenta, sentía que algo en el aire había cambiado. Se volvía más atenta, revisaba si sus cosas estaban en su sitio, si las ventanas estaban cerradas, si la cocina apagada. Y cada vez que miraba a Davide, veía en sus ojos la sombra de una pregunta que aún no se atrevía a formular. Una noche, cuando los tres estábamos cenando, Chiara se detuvo en medio de una frase sobre su trabajo. Miraba su plato, con el tenedor en la mano, y dijo, ¿por qué está tan callado aquí? Su voz no era acusatoria, sino casi asustada, como si recién entonces se diera cuenta de que el silencio se había convertido en una tercera persona en la mesa. Davide levantó la vista de su porción de espaguetis. Siempre has dicho que te gusta la tranquilidad, respondió, y su tono era plano, pero percibí en él una ironía apenas perceptible. Ella frunció el ceño, dejó el tenedor. La tranquilidad es una cosa. Pero esto, es como si todo se hubiera detenido. Nos miró a los dos, y sentí como su mirada intentaba encontrar una grieta en aquello que consideraba su vida. Podía haber dicho algo para romper el momento, sobre el clima, la cena, cualquier banalidad. Pero me quedé callada. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía, ese silencio era más sincero que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Davide masticó, luego apartó su plato. Tal vez solo estás cansada, dijo, pero su voz era incolora, como el agua. Se levantó, llevó su plato al fregadero y salió de la cocina. Chiara lo miró irse, y vi cómo sus dedos se aferraban al borde de la mesa. Últimamente está así, dijo en voz baja, como para sí misma. Como si no estuviera aquí. Sentí una punzada en el pecho, pero no por sus palabras, sino porque yo sabía por qué él no estaba. Y me pregunté, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué permito que esto continúe? La respuesta no llegó enseguida, pero cuando lo hizo, fue clara como el vidrio, porque no quiero que todo lo que me ocurre pertenezca solo al pasado. Porque quiero sentir, incluso si duele. Esa noche me acosté escuchando la lluvia golpear el techo, y pensé en Chiara, en Davide, en mí misma. No quería destruir su vida. Pero tampoco podía renunciar a lo que había encontrado, no a él, no a nuestras conversaciones, sino a mí. A esa Laura que aún podía respirar, que aún podía desear. Y ese deseo, ese calor en el pecho, era más fuerte que el miedo a lo que pudiera venir. El apartamento, después de aquel silencio tenso, parecía un campo por donde acababa de pasar una tormenta, dejando ramas arrancadas y olor a tierra removida. Chiara y Davide se movían con cuidado, como quienes temen pisar cristales rotos. Yo trataba de mantenerme al margen, pasando las noches en mi habitación, pero sentía como su ruptura, que crecía día tras día, también me arrastraba. Lo que había ocurrido entre Davide y yo, nuestros silencios, su visita a mi cuarto, no fue la causa de su conflicto, pero añadía peso a algo que ya estaba agrietado. Esa noche, sentada en la habitación de invitados, con una taza de té frío entre las manos, los escuché romper el silencio. Primero eran voces apagadas, como un rumor tras la pared, pero pronto subieron de tono, como si alguien hubiera abierto las compuertas. Dejé la taza en la mesilla y escuché, aunque cada palabra caía sobre mí como una piedra. Ya no puedo seguir así, Chiara, la voz de Davide era ronca, como si esas palabras hubieran estado encerradas en él durante semanas. Tu vida es una lista de tareas, y yo solo soy un punto más por cumplir. ¿Un punto? Chiara casi gritaba, y la imaginé de pie, con las manos en la cintura, como cuando se enfadaba de niña. ¿Crees que me resulta fácil, que no veo cómo te alejas? Tú ni siquiera lo intentas, Davide. Escuché un golpe, quizás un libro, o el teléfono arrojado sobre la mesa. Tal vez ya no quiero intentarlo. Respondió él, y su voz tembló, pero no de debilidad, sino de la fuerza que por fin salía. Tal vez quiero que todo esto se detenga, tus planes,
tus expectativas, todo lo que me hace sentir que no vivo, sino que represento un papel. Chiara soltó una risa corta, entrecortada, y ese sonido fue como el crujido de una rama que se parte. Un papel, eres mi prometido, Davide, eso no es un papel, es la vida. Si estás tan mal, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no encuentras a alguien que no te obligue? Sentí como el corazón se me apretaba. Ella no sabía nada de mí, no podía saberlo. Pero sus palabras, lanzadas con rabia, eran como flechas que daban más cerca de lo que ella imaginaba. Apreté las manos, las uñas clavadas en la piel, pero no me moví, escuchando cómo sus voces desgarraban lo que habían construido. No se trata de alguien más, dijo Davide, y su voz bajó, pero se volvió más pesada, como una piedra hundiéndose. Se trata de mí. Quiero despertar por la mañana y no sentir que soy solo una sombra en tu historia. Quiero ser yo, Chiara, no lo que tú quieres que sea. Escuché sus pasos, nerviosos, rápidos. Es fácil para ti hablar de ser tú, dijo ella, y en su voz había más dolor que ira. ¿Y qué se supone que debo hacer yo? ¿Dejarlo todo? ¿Dejar de planear, de cuidar, de mantenernos unidos? Alguien tiene que hacerlo. Tal vez no quiero que nos mantengas unidos, respondió él, y sus palabras fueron un golpe tras el cual solo quedó el silencio. Escuché una puerta cerrarse de golpe, Chiara murmuró algo, muy bajo, no logré entenderlo, y luego todo quedó en penumbra, una oscuridad que las lámparas no podían disipar. Me quedé sentada, mirando mi taza, y pensé en lo que había ocurrido. Davide no me amaba, eso estaba tan claro como la luz del día. Pero en nuestras conversaciones, en nuestras noches compartidas, él había encontrado un espacio donde podía respirar, donde no tenía que ser el correcto. Y yo, quizás, era culpable de haberle dado ese espacio. Pero no podía arrepentirme. Porque en esos momentos, yo también respiraba, por primera vez en muchos años. Me acosté, escuchando el reloj contar los segundos, y pensé, esta explosión era inevitable. No para destruir, sino para dejar al descubierto lo que todos habíamos estado ocultando. Y supe que pronto me tocaría hacer mi elección, no por ellos, sino por mí. La pelea entre Chiara y Davide dejó en el apartamento un sabor a ceniza, como si alguien hubiera quemado hojas y el humo aún flotara en el aire. Chiara estaba más callada, sus movimientos más lentos, como si intentara recogerse a sí misma pedazo a pedazo. Davide llegaba tarde a casa, y su voz durante la cena era tensa, como una cuerda demasiado tirante. Yo intentaba ser invisible, pasar tiempo en mi cuarto, pero sentía como su quiebre arrastraba también lo que había entre él y yo. Lo que habíamos compartido, esas conversaciones nocturnas, su visita a mi habitación, nuestro silencio cargado, no era la causa de su conflicto, pero añadía peso a algo que ya se tambaleaba. Aquella noche no encontraba descanso. Me acosté, escuchando el viento golpear las ventanas, pero mis pensamientos zumbaban como un enjambre. Me levanté, me puse la bata y salí al balcón con un cigarrillo. El aire frío mordía mi piel, pero me quedé ahí, mirando las luces de Bérgamo que temblaban en la oscuridad, como estrellas caídas a la tierra. La puerta detrás de mí crujió suavemente, y supe quién era incluso antes de darme la vuelta. Davide salió, con un encendedor en la mano. Me lo ofreció sin decir nada, y encendí el cigarro, sintiendo como el humo amargo me quemaba la garganta. Nos quedamos apoyados en la barandilla, uno al lado del otro, mirando la ciudad. Entre nosotros había una distancia, no grande, pero real, como una pared invisible. Di una calada y pregunté, ¿te arrepientes? No respondió de inmediato. Respiraba despacio, su aliento se mezclaba con el aire helado. Me arrepiento de no haberte conocido antes, dijo al fin, y su voz era baja, como una piedra que susurra. Cuando aún tenía algo que ofrecer. Cuando aún era yo, y no, esto. Volteé la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos estaban oscuros, pero no vacíos, había algo vivo en ellos, como una chispa que aún ardía bajo la ceniza. Sentí el calor expandirse en mi pecho, pero no cegaba, aclaraba. No elegimos cuando encontramos a alguien, dije suavemente. Pero sí elegimos qué hacer con eso. Asintió, y por un momento pensé que daría un paso atrás, que diría algo para romper la tensión, para devolvernos a una zona segura. Pero no lo hizo. Se inclinó, y el beso sucedió, no apresurado, no joven, no perfecto. Fue cálido,
como un aliento que devuelve la vida, verdadero, como una mano que te sostiene al borde del abismo. No traía promesas ni pasión, solo comprensión, dos personas que se habían visto sin máscaras y no se habían apartado. Fui yo quien se alejó primero, con el cigarrillo ya consumido hasta el filtro. Esto es suficiente, dije, y mi voz era serena, aunque todo dentro de mí temblaba. Él asintió, y en sus ojos no había decepción ni esperanza. Ambos sabíamos, esto no debía repetirse. No porque temiéramos las consecuencias, sino porque ese momento era completo, como una piedra que encaja en la palma de la mano. Aplastó su cigarro contra la barandilla. Buenas noches, Laura, dijo, y volvió al apartamento, sus pasos tan suaves como una sombra. Me quedé en el balcón, mirando las luces que titilaban abajo. No sentía triunfo ni culpa. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, no me había escondido de mí misma. Y eso era suficiente. Cuando regresé a mi habitación, me acosté sin quitarme la ropa y miré el techo. Sabía que aquel beso no cambiaría sus vidas, ni la mía. Pero fue verdad, y la llevaba dentro como una semilla que podía crecer, o no. Decidí que al día siguiente hablaría con Chiara. No para confesarme ni pedir perdón, sino para darle la misma verdad que, por fin, me había permitido darme a mí. La mañana después de aquella noche en el balcón fue fría, con esa luz cortante que hiere los ojos y deja al descubierto todo lo que uno quisiera esconder. Me desperté antes del amanecer, preparé café pero no lo bebí, solo calenté las manos con la taza, como si eso pudiera protegerme de lo que tenía que hacer. Decirle la verdad a Chiara no era una cuestión de culpa o vergüenza, era una cuestión de honestidad. No podía quedarme en su casa sabiendo que entre nosotras había una piedra bajo el agua. No temía su enojo, sino que me viera como una extraña. Pero callar habría sido una traición, no a ella, sino a mí. Chiara ya estaba en la cocina cuando entré. Estaba sentada a la mesa, con el teléfono en la mano, pero sus dedos no se movían, como si mirara la pantalla solo para no mirar el mundo. David aún no había regresado de correr, y supe que ese era mi momento. Me senté frente a ella, puse la taza sobre la mesa y dije, Chiara, tenemos que hablar. Alzó la vista, y en sus ojos vi cautela, como una niña esperando malas noticias. ¿Qué pasó?, preguntó, con voz baja, pero tensa. Inhalé profundamente, sintiendo como el aire dolía en los pulmones. Tengo que decirte algo sobre David y yo, empecé, y mi voz era tranquila, aunque todo dentro de mí ardía. No dormimos juntos, no pasó nada físico. Pero hablábamos por las noches. Hubo momentos en que fuimos más cercanos de lo que debimos ser. Y anoche, nos besamos. Una vez. En el balcón. Chiara se quedó inmóvil. Su rostro se volvió pálido como el papel, y sus ojos se agrandaron, como si intentara atrapar mis palabras y ellas se le escurriesen. Tú, con él, su voz temblaba, una mezcla de sorpresa, dolor y algo parecido a la incredulidad. Mamá, ¿hablas en serio? Apreté las manos bajo la mesa, sintiendo las uñas en la piel. No fue por amor ni por traición, dije, sin apartar la mirada, aunque sostenerla era como tener brasas en los ojos. Fue porque los dos nos sentíamos invisibles. En esas conversaciones, en esos momentos, yo lo vi, y él me vio a mí. No puedo negarlo, Chiara. Te lo digo porque eres mi hija, y no quiero mentirte. Ella se recostó en la silla, las manos cayeron en su regazo. ¿No quieres mentirme?, repitió, y su voz era como un cuchillo arrastrándose por piedra. ¿Besas a mi prometido y luego dices que no es traición porque no quieres mentirme? Mamá, ¿cómo pudiste? Sentí como sus palabras me atravesaban, pero no bajé la mirada. Pude porque soy humana, respondí en voz baja. No lo planeé, no lo busqué. Pero fui yo misma, Chiara, por primera vez en muchos años. Y no puedo arrepentirme de eso, aunque te duela. Ella rió, una risa corta, seca, que crujió como hielo. ¿No te arrepientes? ¿No te arrepientes de haber destruido todo lo que construí? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo apretó los labios, como si temiera que las lágrimas la rompieran. No destruí tu vida, dije, y la voz me tembló, porque sabía que esas eran las palabras que menos quería escuchar. Tu vida con David ya tenía grietas antes de mí. Yo solo las hice visibles.
y si me odias por eso, lo entenderé. Pero no podía quedarme callada, porque tú mereces saber quién soy. Chiara me miró, y en sus ojos vi una lucha entre la rabia, el dolor y algo más, tal vez el miedo de que ya no fuera la madre que conocía. No sé qué hacer con esto, dijo por fin, y su voz era casi un susurro. No sé cómo mirarte, cómo mirarlo a él, cómo mirar lo que éramos. Pero, gracias por decirlo. Asentí, sintiendo el pecho apretado. Siento que te duela, dije. Se levantó, sus movimientos bruscos, como si quisiera huir de mis palabras. Necesito pensar, dijo sin mirarme, y se fue a su habitación. La puerta se cerró con un clic suave, pero ese sonido fue como un golpe. Decidí marcharme ese mismo día. No porque estuviera huyendo, sino porque no quería que Chiara viviera en un lugar donde cada sonido le recordara esa conversación. Hice mi maleta, unos vestidos, el libro, un par de pendientes. Davide regresó justo cuando estaba cerrando la cremallera. Estaba en la puerta, su camiseta mojada de sudor y los ojos tan oscuros como siempre. ¿Te vas?, dijo. No era una pregunta. Sí, respondí, sin levantar la mirada. Es necesario. Asintió, tomó mi maleta. La bajo por ti, dijo, y su voz era tranquila, pero en ella había algo que no pude nombrar, ni tristeza, ni alivio. Solo aceptación. Bajamos en silencio hasta el taxi. Colocó la maleta en el maletero, y lo miré. Cuídate, Davide, dije. Él sonrió apenas. Tú también, Laura. Subí al coche, y cuando arrancó, no miré atrás. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que lo que dejaba atrás no eran ellos, sino esa Laura que temía ser ella misma. Y eso fue mi despedida. En Génova encontré refugio en un pequeño apartamento cerca del puerto, donde las paredes huelen a humedad y el suelo cruje como un viejo violín. El aire aquí es denso, empapado de sal, diésel y los gritos de las gaviotas que discuten con el mar. El apartamento es estrecho, con papel tapiz desvaído y ventanas que tiemblan con el viento, pero es mío, el primer espacio que elegí no porque debía, sino porque quise. Por la mañana preparo café en un cesbe de cobre que heredé de mi madre, y pongo 2 tazas sobre la mesa. Una para mí, otra vacía. No para Davide, ni para Andrea, ni para Chiara. Para esa Laura que un día se atrevió a mirarse a los ojos y no desvió la mirada. A menudo pienso en Bérgamo, no como el lugar donde todo ocurrió, sino como un espejo que me mostró quién era. Aquellas conversaciones nocturnas con Davide, ese beso en el balcón, mi charla con Chiara, no fueron errores ni victorias. Fueron momentos en los que me permití estar viva, y eso no puedo quitármelo, ni siquiera si quisiera. No busco perdón. No porque sea orgullosa o insensible, sino porque no creo que vivir sea un crimen. Chiara no ha llamado desde que me fui, y no espero escuchar su voz en el teléfono. Le di la verdad, como me la di a mí misma, y lo que haga con ella es su elección. Tal vez me odie. Tal vez un día entienda por qué no pude seguir callando. No puedo decidir por ella, como no pude decidir por mí cuando era joven y pensaba que el amor consistía en mantenerlo todo unido, incluso cuando te desgarraba por dentro. Cada día voy al puerto, me siento en un banco y miro cómo los barcos se mecen en las olas, sus siluetas oscuras pesadas como los recuerdos. Me recuerdan a Andrea, no a la Andrea que me tocaba como si yo fuera un mueble, sino al joven que reía cuando robábamos uvas del jardín del vecino. No lo extraño, pero tampoco reniego de esos años. Fueron míos, con su alegría, sus errores, sus silencios que casi me asfixiaron. Davide también aparece en mis pensamientos, pero no como una oportunidad perdida ni como un fruto prohibido. Él fue un espejo en el que me vi, no como esposa, ni como madre, sino como mujer que aún puede desear, sentir, respirar. No sé si sigue con Chiara o si tomó su propio camino. Y quizá no es asunto mío. Pero le deseo que encuentre eso que buscaba en nuestras conversaciones, a sí mismo. Por las noches leo mi libro, ese mismo ejemplar de 100 años de soledad, amarillento, con olor a polvo y tiempo. Sus páginas contienen no solo palabras, sino pedazos de mí, la que fui a leerlo por primera vez, y la que soy ahora. A veces pongo jazz, el mismo que sonó aquella noche de sábado con Davide, y el saxofón canta historias que no necesitan palabras. No bailo, no lloro, no recuerdo. Escucho, sintiendo como la música roza mi piel,
como el aire del puerto, y sé que estoy aquí, en este apartamento, en esta ciudad, en este momento. Tengo 61 años, y no sé cuánto me queda. Pero cada día que vivo con honestidad, me pertenece. No quiero ser una heroína ni una víctima, no quiero ser solo madre, esposa o sombra. Quiero ser Laura, una mujer que un día se dijo la verdad y no desvió la mirada. Y eso basta. Cuando miro la taza vacía sobre la mesa, sonrío. No espera que la llenen, no exige ser más de lo que es. Simplemente está, como yo. Y en esa simpleza encuentro una paz que antes no conocía. La vida no termina a los 61. Comienza cada vez que te atreves a sentirla. Y yo la siento, con cada respiración, cada paso, cada mirada al mar, que no pregunta quién fui, solo me llama a ser.